Bueno, ¿alguien ha leído la epístola de Clemente de Roma a la iglesia de los Corintios? ¿Alguien la ha leído? ¿No? Hermanos, se las recomiendo, no les va a tardar más que 40 minutos y está gratis en internet. Es material muy precioso para nosotros y recomiendo que se lea. Miren, con Diogneto, ¿se acuerdan de la carta a Diogneto? Vamos a hacer algo de examen. Ya hice examen con los niños, ahora les toca a los adultos. ¿Quién escribió la epístola a Diogneto? Anónimo, bien. ¿Y es una epístola tal cual o más bien era qué? ¿Un documento qué? No les dejen todas las respuestas al hermano porque si no él va a responder. ¿Si alguien se acuerda cuál era el tema de la carta a Diogneto? Una defensa de la fe, ¿sí? Una defensa de la fe. Bueno, con Policarpo, eso vimos con Diogneto, una defensa de la fe temprana. Con Policarpo nos animamos al ver un hombre anciano siendo fiel hasta el fin. Siendo fiel hasta el fin. Hermanos, que Dios nos ayude a ser Policarpos. ¿Saben qué significa Policarpo? Uno que da mucho fruto. Poli, muchos, carpos, en griego quiere decir fruto. Policarpo es uno que tiene mucho fruto, que Dios nos ayude a hacer esos Policarpos. Con Ignacio de Antioquía vimos a un hombre preocupado por la iglesia, por la unidad de la iglesia. Y Ignacio estaba preocupado y a través de dos formas busca la unidad de la iglesia. Por el cuidado y orden que se debe tener con los pastores, lo que él llama obispos de la iglesia, y por medio de la sana doctrina. Y ya vimos cómo debemos cuidar estos dos aspectos. Bueno, con Clemente volvemos a ver el tema de la unidad. Clemente de Roma, no es Clemente de Alejandría, es Clemente de Roma. Clemente de Alejandría vive unos 200 años después. Lo vamos a hablar de él cuando lleguemos hasta allá, pero él es Clemente de Roma, ¿sí? Más o menos en el año 100. Con él vamos a volver a ver el tema de la unidad de la iglesia. Hermanos, ver esta epístola, ver que él manda esta epístola a la iglesia de los Corintios, nos va a dar una oportunidad para corregir lo deficiente y los errores de nuestra iglesia. Porque, hermanos, recordemos que nosotros hacemos historia de la iglesia no solo para incrementar nuestro acervo cultural cristiano, ¿verdad? No, nosotros hacemos historia de la iglesia a fin de ver cómo se hacían las cosas en el pasado, ver si son bíblicas y entonces corregir. Decía C.S. Lewis que a veces nos pasa el problema del carpintero, que si le preguntas al carpintero si hay algo de aserrín o polvo, te va a decir que no, porque está tan acostumbrado que ya no lo va a identificar. ¿Le podemos bajar tantitito, por favor? Y a veces nos pasa así, por eso mirar al pasado nos ayuda a identificar todo ese aserrín que tenemos. Y por eso quiero que visitemos Primera de Clemente. En la primera epístola de Clemente, digo primera epístola porque hay una segunda epístola de Clemente, aunque es probable que no es ni una epístola y no la escribió Clemente, pero así se llama. Pero hablaremos de esa después. El tema de esta epístola que Clemente escribe a Corinto es la búsqueda de la unidad en medio de la división. La búsqueda de la unidad en medio de la división.
esta epístola tiene mucho que decirnos sobre el orden que Dios ha puesto en la iglesia y cómo no debemos salirnos de ese orden. Hermanos, creo que las epístolas de Ignacio de Antioquía y esta epístola de Clemente tienen mucho que decir a la iglesia contemporánea de nuestros días, porque es común encontrar un sentir en las iglesias modernas en donde se piensa que la mejor forma de dirigir la iglesia es sin liderazgo, sin pastorado, y más bien se está intentando derrocar ese orden que Dios puso. Pero Clemente es una clara exhortación a que eso es atentar contra el orden divino, el orden que Dios estableció. Así que será de mucha utilidad visitar esta epístola. Déjenme comenzar con unos aspectos generales de la epístola y después vamos a ir al contenido de la carta como tal. Quisiera decirles en primer lugar que esta epístola fue muy apreciada y ha sido muy apreciada desde el comienzo del siglo IV. De hecho, era leída, además de las epístolas de Pablo, era leída esta carta también regularmente en las iglesias. Mire lo que dice un autor: se le tenía en la más alta estima en los tiempos antiguos y continuó en uso público en la iglesia de Corinto y en varias otras iglesias hasta el comienzo del siglo IV. O sea, todavía se leía porque era muy apreciada. Bueno, ¿quién era Clemente de Roma? Sabemos que es Clemente de Roma quien escribe esta epístola, no porque la carta lo diga. De hecho, la carta parece ser, sí, Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, pero más bien Clemente de Roma como parte del episcopado, parte de la pluralidad pastoral de Roma hacia Corinto. De hecho, esto es interesante, hermanos. Miren esto. El texto más romano que tenemos es Clemente. Y Roma dice que ellos tienen el papado y la sucesión apostólica. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que el texto más romano que tenemos, o sea, más romano más de Roma, habla de una pluralidad pastoral una y otra vez en la epístola. Esto es interesante. No negamos que Ignacio de Antioquía tenía la idea de un obispo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos eso? Que él iba a gobernar varias pequeñas iglesias de una región. Pero Clemente de Roma tenía una clara idea de una pluralidad pastoral. Bueno, eso al margen, porque no podré tardar mucho tiempo en eso. Ahora, ¿por qué sabemos que Clemente de Roma es el autor? Bueno, porque Eusebio de Cesarea, que ya les había recomendado este libro y lo sigo recomendando, Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea, menciona que este Clemente, que estuvo vigente más o menos hasta el tiempo de Trajano, más o menos el 110, escribió una carta. Él dice esto. En la misma epístola también hace mención de la epístola de Clemente a los Corintios, mostrando que había sido costumbre desde el principio leerla en las iglesias. Sus palabras son las siguientes: hoy hemos pasado, o sea, esto es como una minuta de la iglesia, hoy hemos pasado el santo día del Señor. Me encanta leer esto, porque hoy podemos decir, hermanos, después de 2000 años, bueno, 1900 años, podemos decir, hoy hemos pasado, después del día del Señor, hoy hemos pasado el santo día del Señor. Hasta el día de hoy, el día domingo sigue siendo el santo día del Señor y la iglesia sigue guardando este día. Sigamos. En el que hemos leído tu epístola. Cada vez que la leemos, obtendremos consejo de ella, como también de la epístola anterior que nos fue escrita por medio de Clemente. Clemente, un nombre de celebridad antigua, nació alrededor del año 30 después de Cristo y fue obispo de Roma del año 88 hasta el 97. Se cree
que Clemente fue discípulo de Pablo y Pedro. Miren lo que dice Philip Schaff al respecto. Clemente fue discípulo de Pablo y Pedro, a quienes se refiere como los principales ejemplos a imitar en la epístola. Él pudo haber sido la misma persona que Pablo menciona cuando uno de sus colaboradores fieles en Filipos, y pueden leer en Filipenses capítulo 4 versículo 3 esa mención, un tal Clemente que era muy fiel. Esto es lo que le da mucho valor a la epístola, y de hecho, si ustedes leen, hermanos, la epístola, van a poder escuchar la voz de Pablo ahí atrás, ¿sí? Por ejemplo, habla de la unidad de la iglesia como el cuerpo, como un cuerpo. Habla de hecho Clemente menciona, dice, como cuando Pablo ya había tratado con ustedes, Corintios, los problemas de división. Ahora otra vez los estoy tratando yo. Pablo se escucha en el trasfondo. De hecho, yo sería movido a decir que Clemente fue más discípulo de Pablo que de Pedro. Y esto seguiría atacando la postura de la iglesia romanista, que dice que Pedro le pasó la sucesión a Clemente. Bueno, habría dos antes de Clemente y después a Clemente. Así que esto es lo que hace valiosa esta epístola, hermanos. Recuerden que los padres apostólicos son aquellos que vivieron en el tiempo de los apóstoles y recibieron su enseñanza de ellos. Son esos documentos que tenemos que estuvieron durante el tiempo de los apóstoles o les sucedieron. Y este es el caso con esta epístola. Fue un hombre que fue entrenado por Pablo. Y esto debe hacerla preciosa. ¿Hace esta epístola infalible? No. ¿Hace esta epístola sin error? No. ¿Hace esta epístola inspirada? No. ¿Pero hace esta epístola valiosa? Sí. Que los discípulos de Pablo dejaron registro de cómo buscaban la armonía de la iglesia local. Una posibilidad sobre quién fue este Clemente es la siguiente, que este pudo haber sido un esclavo de Flavio Clemente, primo del desquiciado Domiciano, quien mandó a matarlo a él junto a su esposa por causa de su fe cristiana. Flavio Clemente creyó en el Evangelio y Domiciano lo mandó matar. Y siendo la voluntad de Flavio que a su muerte sus esclavos llevasen su nombre, pudo ser que Clemente de Roma fue este esclavo de Flavio. Hermanos, y es que cuando llegó el Evangelio a la sociedad se vio permeada, ¿sí? La sociedad se vio permeada de tal manera que el trato que empezaron a dar los amos a los esclavos fue muy diferente. De hecho, a veces se habla de la Edad Media como la edad obscurantista, pero fue en esta edad donde la relación esclavo y señor empezó a desvanecerse muchísimo por la forma en que el cristianismo empezó a llenar la tierra. Bueno, aquí también vemos este deseo de Flavio, que ya no fueran heredados como esclavos, sino que recibiesen su propio nombre. Y de hecho, cuando lleguemos a Macrina y a Gregorio Nacianceno, van a ver que Macrina era una mujer, hija de Nona, y empezaron a tratar a sus esclavos como a ellos mismos. Los empezaban a servir, los empezaban a atender, y empezó a haber una unidad mucho mayor con ellos, porque el Evangelio trajo todo eso. Ahora, ¿por qué es probable que esta hipótesis tenga algo de verdad? Porque el nombre de Clemente, hermanos, era un nombre de mucho prestigio. O sea, este era un nombre, la familia de Clemente, de mucha altura. Por lo tanto, es posible que sí lo haya heredado de su amo Flavio. Bueno, pueden creer que Clemente de Roma fue esclavo de Flavio o no, lo dejamos al margen, ¿sí? Su ministerio, según nos cuenta Eusebio, duró desde el 10º año del gobierno de Domiciano hasta el gobierno de Trajano. Hermanos, sobre su muerte podemos decir muchas cosas.
pues esta está mezclada con mucha leyenda y mito. Y ya les había explicado esto antes, que a la muerte de estos grandes hombres, la iglesia naturalmente se vio movida a empezar a añadirles matices, algunos un poco exagerados, hasta el punto que uno puede decir, hermanos, ¿cómo no pensaban que esto era ya mentira? ¿Sí? Una cosa es añadirle un poco de matiz y otra cosa es decir algunas mentiras, pero eso pasó naturalmente. Fue llevado bajo el gobierno de Trajano a el trabajo forzado en lo que se llama Quersoneso Taurico. Y era un lugar en donde iba a trabajar forzadamente. Recuerden que Trajano tuvo una política más o menos tranquila contra los cristianos. ¿Sí se acuerdan de Trajano? Hablamos de él un poco. Y no era tan agresiva su forma de atacar al cristiano. Pero ¿contra quiénes iba? Contra los líderes. Contra los líderes. Y Clemente de Roma, siendo un hombre prestigioso, por su posición en la iglesia de Roma, que rápidamente fue una iglesia muy influyente, fue un objetivo para Trajano y bueno, terminó trabajando, no me acuerdo si era tal cual, trabajando la piedra, pero en minas o cosas así. Bueno, las leyendas, hermanos, corren al respecto. Dice que cuando estaba trabajando empezaba a predicar el evangelio y había un montón de convertidos, ¿sí? Y entonces un día había tantos convertidos que necesitaban, ¿qué? Agua para el bautismo, ¿sí? Porque cuando uno se convierte y cree, debe ser bautizado. Y entonces Clemente levanta sus ojos al cielo y dice, Señor, necesitamos agua. Y que empieza a salir agua abundante de una piedra, suficiente como para bautizar a cientos de las personas que estaban allí. Entonces, esto le empezó a traer grandes problemas a los hombres que estaban encargados de ese lugar y por lo tanto decidieron matar a Clemente. Algunos dicen que fue atado a una piedra y lanzado al mar. Y hay esta tradición, que la iglesia que él formó, porque bautizó a muchos y ya había una iglesia entonces, la iglesia que él formó en ese lugar le estimaba y lo apreciaba tanto que solo decían, déjanos ver nuevamente el cuerpo de Clemente. Y entonces oraron y oraron y oraron, y de repente el mar se recorrió, ¿sí? Y vieron una tumba, no me acuerdo si hasta dice que es de oro, pero ya estamos en eso, de oro. En lo profundo del mar, en donde estaba Clemente sepultado. Hermanos, creo que aquí hay algo de mito. No dejemos de creer en los milagros. ¿Por qué no pudo haber salido agua sobrenaturalmente? Picaron en la tierra y Dios quiso proveer agua para hacer bautismo. No seamos materialistas, secularistas de Richard Dawkins y todos estos ateos de nuestros días. Pero bueno, ya en lo demás puede haber algo de mito, ¿sí? No obstante, no perdamos, hermanos, detrás de ese mito que se nos presenta o de esa historia embelecida, que ha sido matizada, hay un gran hombre de Dios. Hay un gran hombre de Dios con un carácter y con mucha virtud. Dice un autor llamado William Cunningham, y de hecho pueden encontrar esta cita que estoy dando en uno de los libros de ahí atrás, de Historia de la Iglesia, volumen 1, de William Cunningham. Y él dice esto: la epístola de Clemente muestra que fue un hombre de un espíritu profundamente apostólico. Esto es, un hombre que, entendiendo y sintiendo el poder de las grandes doctrinas del cristianismo, estaba lleno de celo por la gloria de Dios y amor a Jesucristo, nuestro Señor, y un ferviente deseo de promover el bienestar espiritual de los hombres, y que subordinaba todos los demás deseos y fines a la manifestación de estos principios y al cumplimiento de estos objetivos. A este elogio
tiene todo el derecho él. Aunque no admito, sí tiene derecho a este elogio. Y van a ver, hermanos, que el hombre que encontramos aquí es un hombre imitable. Bueno, sobre los recipientes es la iglesia de Corinto. Yo creo que a la luz de la epístola es la misma iglesia de Corinto a la que Pablo escribió años atrás, al menos unos 30 a 40 años atrás. No, un poco más. Estoy sacando mis cuentas de la muerte del apóstol Pablo. Sí, un poco más, quizás 50 años. Voy a pasar a unas citas aquí por causa del tiempo. Sobre la estructura de la epístola tiene una composición muy marcada. De hecho, podríamos dividirla en dos. El capítulo 1 al 38 y capítulo 40 al 65. Y el capítulo 39 sirve como una transición. En la primera sección que sigue al mandamiento, se puede entender que se amplía un análisis de un problema de división en la iglesia. Ese es el tema. En la primera parte se explica que hay un problema y se empieza a hacer una exhortación, y en la segunda parte se explica más detalladamente cuál fue el problema. Bueno, no los detengo más con asuntos generales, vayamos al tema tal cual, vayamos a la epístola tal cual. Varios temas podríamos desarrollar de esta epístola. Hermanos, por ejemplo, se menciona la doctrina de la justificación y la importancia de las buenas obras. De hecho, creo que voy a sacar mi libro porque hice ayer algunas anotaciones que serán útiles. Pero ustedes podrían ver el tema de la justificación por la sola fe, el tema de la importancia de las buenas obras y demás. Podríamos hablar de cómo Cristo es visto como aquel que le da orden a toda la creación, etc. Pero el tema principal que trata Clemente es división en la iglesia local. División. Bueno, ¿qué pasaba? Déjenme empezar entonces describiendo el problema. ¿Qué pasaba? Dice esto en el capítulo 1. Por causa de las calamidades y reveses, súbitos y repetidos que nos han acontecido, nos hemos tardado en escribir esta carta. ¿Qué empieza diciendo Clemente? Bueno, alguien nos informó de las divisiones que habían entre ustedes. ¿Recuerdan que así pasó con el apóstol Pablo? Los de Cloé fueron a avisarle que habían disputas, ¿sí? Bueno, ahora también de alguna forma Clemente se enteró de esto, pero dice que no contestó inmediatamente porque había una persecución en contra de ellos. Había persecución en su contra en Roma y por lo tanto se tuvieron que detener. O sea, no pudo atender la cuestión tan rápido como hubiese deseado. Bueno, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Dice después la epístola que había unas sediciones vergonzosas entre ellos. Déjenme leerles una pequeña porción. Hemos sido tardos en dedicar atención a las cuestiones en disputa que han surgido entre vosotros, amados, y a la detestable sedición no santa y tan ajena y extraña a los elegidos de Dios, que algunas personas voluntariosas y obstinadas han encendido hasta el punto de la locura, de modo que vuestro nombre, un tiempo reverenciado, aclamado y encarecido a la vista de todos los hombres, ha sido en gran manera vilipendiado. O sea, ha caído en un grande descrédito. Discúlpenme que me he tardado, porque realmente debía ser más pronto, pero nos cayeron estas persecuciones súbitas. Y es que hay algunos entre ustedes obstinados y voluntariosos que están provocando una detestable sedición entre ustedes.
Por esta causa, o sea, por este problema, dice Clemente en el capítulo 3, la justicia y la paz se han quedado a un lado, en tanto que cada uno ha olvidado el temor del Señor y ha quedado ciego en la fe en Él, no andando en las ordenanzas de sus mandamientos. Hermanos, aquí hay mucha sabiduría. Clemente dice algo que Pablo y Judas vuelven a repetir, que cuando hay personas sediciosas que están tratando de calumniar y dividir, debemos prestar atención a la situación espiritual de estas, porque dice que estas personas sediciosas, dice Clemente, están así porque han perdido el temor del Señor. Han perdido el temor del Señor y ahora son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que se cumpla su voluntad. Por eso las llama voluntariosas, obstinadas y sediciosas. Y esto dice el apóstol Pablo, de algunos que andaban desordenadamente intentando causar división. Por eso dice a Tito, que si alguno después de una u otra amonestación causa división, sea echado fuera. Bueno, ¿qué continúa diciendo? ¿Cuál es precisamente el problema que tenía que tratar? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, realmente el problema no se desarrolla tanto en la primera parte de la epístola. Tenemos que ir hasta la segunda parte, más o menos al capítulo 40 al 62. ¿Cuál era el problema? Traigo muchas citas, pero a veces creo que es mejor explicar con mis propias palabras la cita que leérselas, porque siento que se vuelve tedioso y no quiero perder a nadie. En el capítulo 44 dice el problema, que habían algunas personas que estaban intentando pervertir el orden que Cristo puso en la iglesia respecto al gobierno de esta. Brevemente dice, y nuestros apóstoles sabían por medio de nuestro Señor Jesucristo que había contiendas sobre el nombramiento del cargo. Y aquí es muy interesante. Dice que teniendo este conocimiento, entonces anticiparon de antemano y designaron a personas apropiadas para el ministerio. Pero ¿qué iba a pasar después? Después, por el común acuerdo de la iglesia, otras personas iban a ser nombradas. Déjenme decirles esto, porque hermanos, ahora que estamos pensando en ver si es la voluntad del Señor, tener otra ordenación, otro pastor entre nosotros, esto es justamente el orden que estaba siguiendo Clemente de Roma. Escuchen lo que dice. Después proveyeron a continuación de que estos durmieran, otros hombres aprobados le sucedieron en su servicio. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de la iglesia. Esto llamó mi atención. Hermanos, Clemente hace las cosas como nosotros las hacemos en esta cuestión. Pueden ser recomendados por la iglesia, por el pastorado, pero en última instancia son nombrados por el común acuerdo de la iglesia local. Bueno, ¿y qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando? Que había algunos que querían derrocar este orden. A ver, aquí hay muchas especulaciones. Hay algunos que creen que realmente había un séquito que quería quitar a los pastores que estaban gobernando para ellos ponerse, ¿sí? Algunos quizá más jóvenes que estaban menospreciando a los que ya estaban y los estaban intentando quitar y despojar. Bueno, esa puede ser una postura, una posibilidad, pero realmente cuando uno lee la epístola, yo creo que el problema es otro. Yo creo que había unos sediciosos en medio de la iglesia que estaban diciendo que no debía haber pastores en la iglesia, que no debía haber gente puesta por Dios para gobernar la iglesia, que eso puede sonar una iglesia de hombres, una obra de hombres, que lo mejor es
ser guiados por el Espíritu, que nadie esté gobernando en la iglesia local, sino más bien siendo guiados por el Espíritu. Dice esto un autor: debido a que Primera Clemente nunca declara que los provocadores de la estasis, o sea, de la rebelión, buscaron el presbiterio, la autoridad para sí mismos, o que habían sido elegidos para eso, por otros, es posible que esta división resultó en la eliminación del oficio. O sea, se estaba intentando derrocar el orden. Y esto trae indignación en Clemente. ¿Por qué? Hermanos, porque es la voluntad de Dios que la iglesia viva en orden. ¿Y cuál es el orden que Dios ha establecido? Dios ha puesto pastores y maestros para edificar a los santos, para gobernar al pueblo del Señor. Y el pastorado, en armonía con el diaconado, están en la responsabilidad de guiar a la iglesia. La otra vez teníamos un problema en una iglesia, ¿sí? Y el tema es que no hay ningún versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que hay pastores y que debemos seguir y que debemos respetar y que debemos someternos. Y mi pregunta a la persona simplemente fue esta, y amablemente, siempre amablemente, pero le dije: oye, ¿y qué Biblia estás leyendo? ¿Sí? Empecemos por ahí. ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿En serio no has leído el libro de los Hechos? ¿No has leído la epístola de los Hebreos? ¿No has leído la epístola de los Efesios? ¿No has leído la epístola de los Tesalonicenses, donde Pablo amonesta amablemente a la iglesia que se sometan a los que le dirige? Es cierto, hermanos, es cierto, aclaremos esto. Ustedes no se tienen que someter a un gobierno tirano, no se tienen que someter a un gobierno antibíblico, a un pastor que está pidiendo o haciendo cosas antibíblicas. No se deben someter a ese pastorado o a esa pluralidad de ancianos, si ellos nos están dirigiendo por el camino equivocado. Pero si la iglesia ha puesto hombres que dentro de la voluntad del Señor están actuando conforme al Evangelio, la iglesia está llamada a honrar, está llamada a respetar ese oficio, a verlo, aquí está, a verlo, hermanos, como un don de Dios, como un don de Dios que Dios da. Por eso estoy tan emocionado ahora que nos acercamos a nuestra reunión de miembros, en conocer qué dice la iglesia, porque si la iglesia discierne y cree que hay un posible pastor entre nosotros, esto es algo hermoso, es un don de Dios para la iglesia local, es algo bueno para la iglesia. Dios ha establecido este orden. Bueno, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? División. ¿Por qué hay división? Parece que hay algunos que no quieren que haya gobierno de pastorado dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué están haciendo? Causaron gran cisma en la iglesia de Corinto. Bueno, ¿qué pasa aquí? Gran parte de la epístola, entonces, trata de arreglar este problema en la iglesia de Corinto. Y dice que el problema tiene mucho que ver con celos, malos pensamientos, malas intenciones. Vean lo que dice, por ejemplo, una parte del capítulo 4. ¿Veis pues, hermanos, que los celos y las envidias dieron lugar a la muerte del hermano? Por causa de los celos, nuestro padre Jacob tuvo que huir de delante de Esaú su hermano. Y empieza a decir: hermanos, cuando vemos los celos y los malos pensamientos, estos siempre han causado problemas. El hermano por celos mató a su hermano. Jacob tuvo que huir. Por los celos, Pablo y Pedro fueron ejecutados. Por celos, Saúl perseguía a David, pero David le perdonó la vida. Siendo tan malo el fruto de los celos y los malos pensamientos, Clemente dice: esta es la única solución. Arrepiéntanse,
sediciosos en medio de la iglesia de Cristo. Arrepiéntanse. Escuchen lo que dice en el capítulo 8. Siendo así pues que Él desea que todos sus amados participen del arrepentimiento, los confirmo con un acto de su voluntad poderosa. O sea, ¿quieren empezar a arreglar esto? Tienen que comenzar con arrepentimiento. Tienen que darse cuenta que han cometido un grave error. Y después Clemente sigue diciendo, y les llamo a que obedezcan, porque cuando han obedecido se ha recibido la bendición del Señor. Por ejemplo, Abraham obedeció y recibió bendición, etcétera. Rahab incluso se atrevió a obedecer cuando corría riesgo su vida, pero esto trajo gran fruto. Así que aprendamos de este caso. Hay división en la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que se debe hacer? A las personas sediciosas, divisivas, voluntariosas, que están causando cisma, deben ser llamados al arrepentimiento. Arrepentirse de un corazón malvado que quiere hacer daño a la iglesia de Cristo. En segundo lugar, debe fomentarse la humildad en sus vidas y corazones. ¿Cómo mantener la unidad de la iglesia? Y hermanos, aquí quiero abundar un poquito, porque esto es sabiduría para nuestra iglesia. ¿Cómo mantener la unidad de la iglesia? Manteniendo la principal virtud cristiana. Una vez le preguntaron a Agustín, ¿cuál es la principal virtud cristiana? ¿Saben qué contestó? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Cuál es la principal virtud cristiana? Amor. Yo estaría muy de acuerdo con esa respuesta. ¿Qué más? Piedad, humildad. ¿Qué más? Sí. Bueno, esto dijo Agustín. La primer virtud cristiana es humildad. La segunda es humildad. Y la tercera es humildad. Oh, hermanos, esto es verdadero. Fíjense lo que dice Clemente en el capítulo 2. Cuando todos erais humildes, en el ánimo y libres de arrogancia, mostrando sumisión en vez de reclamar, más contentos en dar que en recibir y contentos con las provisiones que Dios os proveía, en aquel entonces, cuando estas actitudes y la humildad gobernaban, había unidad en la iglesia local. Clemente entonces en el capítulo 13, capítulo 16, dice esto: hermanos, seamos pues humildes, poniendo a un lado toda arrogancia y engreimiento y locura e ira, y hagamos lo que está escrito. Y más bien, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está que a los que son humildes de corazón, Él los va a exaltar. A los del corazón jactancioso, Él los rechaza. Pero a los de corazón humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No haya entre vosotros un mayor pensamiento. Considerad a los otros mayores. Perdonaos las ofensas. Que la humildad reine en la iglesia local. Y entonces va a haber unidad. Hermanos, esto es sabio. Miren, no debemos preocuparnos por hacer dinámicas de unidad en primer lugar. ¿Saben que eso hacen las empresas, no? Vamos a hacer dinámicas de unidad en el equipo. Y entonces salgan y tómense de las manos. No, queremos crecer en unidad, crece en humildad. ¿Por qué? Porque muchas divisiones entre nosotros se generan por no tener la humildad de escuchar al hermano, por no tener la humildad de recibir la otra bofetada, por no tener la humildad de ser nosotros el que se acerca. Más bien, dice Clemente, imitemos al Señor Jesucristo. ¿Qué mayor ejemplo de unidad que Isaías 53, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Recuerdan ese texto en Efesios capítulo 2? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombres,
tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este mismo sentir, y que no haya divisiones en la iglesia, y que prefiramos a los demás, y que deseemos el bien de los demás, y que guardemos la unidad de la iglesia sobre todas las cosas. ¿Y cómo los mueve a llamarlos a la humildad? Bueno, hace varias cosas a través de todo el tratado. Hermanos, estoy tratando de resumirles cerca de 60 y tantos versículos, así que sean pacientes en esto, ya me perfilo al final. 1, les recuerda su forma pasada de vivir. Antes tenían humildad, antes tenían amor. Regresen a eso, vuelvan a ese estilo de humildad. 2, exponiendo el ejemplo de la obediencia de otros hombres del pasado. Vean cómo han obedecido y ustedes obedezcan ahora este llamamiento. 3, recordándoles el llamado al cristiano, que es ser misericordioso y benigno. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, hermanos, cuando tenemos esa actitud de recibir, de hacer misericordia, de arreglar los problemas. Que esto reine en esta iglesia. 4, llama a los cristianos a imitar a Cristo. Bueno, además de esto, Clemente va a tratar el problema de la sedición, de la división, diciendo que no intenten derrocar el orden que Dios ha puesto. Dios ha decidido gobernar a la iglesia por pastores y maestros. Dice, no intenten derrocar ese orden. No crean las artimañas de los de allá afuera que están diciendo que es mejor que una iglesia no tenga orden. Y da muchos ejemplos. Por ejemplo, debemos mostrar este orden por la armonía que hay entre el Padre y el Hijo. Debemos vivir en armonía. Después dice que en el libro de Levítico se manifiesta un orden. El sacerdote hace algo. La descendencia del sacerdote puede hacer algo. Los hijos de Leví pueden hacer algo. Pero no todos pueden tocar las cosas santas. Los llama a las buenas obras, una vida transformada por el Evangelio. Además, les recuerda que Jesucristo resucitó y va a venir a pedir cuentas. Los corintios deberán responder por sus actitudes divisivas. Por eso, hermanos, guardémonos siempre, sabiendo que hay un Señor omnisciente al que vamos a tener que rendir cuentas de todos nuestros hechos. 9, así como en el juicio de Dios, tal hecho quedará reprendido si es que continuamos haciendo la división. Los instruye sobre el orden divino, siendo que este orden fue impuesto por lo alto, por lo tanto no tenemos derecho a derrocarlo. Bueno, voy a pasar algunas más y quiero terminar con esto. ¿Por qué crees, hermano, que preocupaba la unidad de la iglesia a Clemente tanto que lo hace intervenir en otra iglesia? No como autoridad, sino como hermano. Y digo no como autoridad porque eso es importante. Cada iglesia local debería tener un pastor o un cuerpo pastoral. Y ese cuerpo pastoral es la autoridad de esa iglesia local. Clemente no está metiéndose en Corinto y están diciendo, a ver, solucionan esto así, así, así y así. No, Clemente está diciendo, hermanos, yo les he traído esta exhortación, esto es lo que aprendí de los apóstoles y les digo que corrijan. De hecho, al final termina con una oración diciendo esto, los encomiendo en las manos de Dios, porque nadie puede obligarlos. Ahora, ¿qué va a decir los romanos sobre esto? Cuando les dices, oye, ¿por qué no interviene como papa? Y van a decir, es que Clemente se humilló tanto para tratarlos como hermanos normales. No, yo creo que Clemente entendía que su oficio pastoral en la iglesia de Roma
no le daba autoridad para entrar y arreglar como autoridad la iglesia de Corinto. Y lo único que puede hacer es encomendarlos en las manos de Dios. Ahora, hermano, ¿por qué crees que a Clemente le importaba tanto la unidad de la iglesia? Hermanos, a Clemente le importaba tanto la unidad de la iglesia, porque esta beneficia a los cristianos. Una iglesia unida es para nuestro bien. Una iglesia unida, hermanos, nos va a edificar, nos va a hacer crecer. Una iglesia unida es un buen testimonio para los de afuera. Ya decía Clemente, dice, ahora la gente está hablando de ustedes por sus divisiones. Esto no puede ser entre nosotros, dice Clemente. Una iglesia unida es un testimonio para los de afuera. Es un testimonio del evangelio, hermanos, que el amor de Cristo mora en nosotros, que hemos sido librados de los malos pensamientos, que hemos sido librados de los malos deseos, que ya no estamos buscando lo propio, sino lo que es de Cristo. ¿Y qué aprendemos? Esa es la razón por la que le importa a Clemente la unidad de la iglesia. ¿Y qué aprendemos de esta epístola? Aprendemos, hermanos, que si queremos guardar la unidad, debemos crecer en humildad y entender que Dios ha puesto un orden en la iglesia, que debemos intentar caminar en él. Crezcamos en humildad. ¿Cómo crecemos en humildad? Hermano, ¿no queremos ser todos más humildes? La única forma de crecer en humildad es comprendiendo cada vez más el evangelio de Cristo. Entender que nosotros éramos miserables y viles pecadores que fueron recibidos a misericordia y que ahora por la gracia fuimos alcanzados, hermanos. Por lo tanto, no hemos de estar reclamándonos los unos a los otros las cosas. Claro, atiende si hay un problema con un hermano y sé amoroso y exhórtalo si ha pecado contra ti. Pero debería gobernar ese espíritu de amor, de soportar, de buscar el bien del otro. ¿Cuántas veces no es esta más bien la actitud? No me saludó. Yo siempre digo, ¿y por qué tú no lo saludaste? Es que no me saluda y yo merezco ser saludado. Hermano, ¿no es más bien orgullo por el que no te acercas? ¿No es más bien orgullo por el cual mantienes esa distancia? ¿Por qué no te acercas? Bueno, es que si me acerco a lo mejor me va a exhortar a mí también algo. Pues pides perdón. Una oportunidad de crecer. ¿O por qué no te acercas a exhortar al hermano? No, es que ¿cómo yo he de ser rechazado? ¿Y qué si eres rechazado? ¿Y qué si eres abofeteado? Hermanos, no estamos aquí para buscar ser bien tratados y recibir la gloria y el honor que nosotros merecemos, según nosotros. Hemos de crecer en humildad, contemplando el ejemplo de Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que vino a servirnos, vino a lavarnos los pies. Ya decía nuestro Señor, ustedes me llaman maestro y decir maestro y Señor y decir bien porque lo soy. Y si yo siendo el maestro y Señor les he lavado los pies, ¿cuánto más vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros? No te compres un lebrillo ni toallas esta semana. El texto es más práctico que eso. Quiere decir, hermano, que considerar a los otros más es incluso apartar de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas y humillarnos para servirlos. Hoy, preciosa iglesia que hemos visto hoy, porque hermanos han apartado de su tiempo, de sus dineros, de su comodidad, de su descanso del sábado para servirnos. Hoy las sillas y las mesas estuvieron puestas para servirnos, el pan estuvo para servirnos. Los hermanos que preparan, los hermanos que nos ayudan, nos apoyan. Y de esta forma vamos creciendo en humildad, sirviéndonos unos a otros. Es solamente el jactancioso que dice, yo no puedo servir a nadie, que a mí me sirvan todos. Bueno, si ese es tu pensamiento, te vamos a servir. Te vamos a servir. Pero eso es un
un peligro para la unidad de la iglesia. Porque debería más bien haber un sentir de unidad, de amor unos a otros, considerando los mayores a los unos a los otros. Bueno, déjenme terminar con esta frase de Henry Chadwick, un gran historiador. Creo que su libro no está tristemente en español, pero sería muy bueno que lo tradujeran. Y dice esto: Chadwick menciona lo grave de la división por las burlas que traen a la iglesia de Cristo. Desafortunadamente, la división contenciosa se hizo ampliamente conocida en la ciudad y los paganos consideraron todo el asunto una cuestión bastante risible. Para otras iglesias en la provincia de Acaya no era ninguna broma. Corinto era un puerto principal por el cual pasaban muchos de camino a Asia Menor o al Mar Negro si querían evitar la larga y a menudo tormentosa navegación que rodea la península del Peloponeso. Los cristianos visitantes se sentían muy avergonzados, tal vez incluso expuestos a un trato duro con el peligro de provocar una reprensión por parte de las autoridades civiles. Si aceptaban la hostilidad de la facción equivocada o si asistían a la Eucaristía dominical celebrada por el conjunto equivocado de pastores. Hermanos, la división de la iglesia trae vergüenza al nombre de Cristo, y esa es una razón por la cual debemos luchar por nunca ser causantes de división. Debemos orar por ser más bien propensos a buscar la unidad, propensos a corregir lo deficiente entre nosotros con amor. Porque, hermanos, una iglesia dividida es un aspecto risible para el mundo. ¿Esos son los cristianos? Los que se terminaron haciendo de una iglesia salieron 5, y no fue por multiplicación, sino por división. Hermanos, las divisiones en la iglesia han sido tropiezo para la predicación del Evangelio, y oremos para que nuestra iglesia nunca sea un tropiezo para el mundo, para el Evangelio de Cristo. Esto es lo que nos enseña Clemente de Roma, aquel hombre piadoso que en medio de la persecución se toma el tiempo para exhortar a la iglesia de Corinto a decir: manténganse en unidad, manténganse en orden, manténganse en humildad, porque Cristo resucitó, porque Cristo viene por segunda vez, porque la iglesia es avergonzada con sus divisiones. Recuerden sus nombres y gloria antigua y regresen a ese camino. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia unida, hermanos, hasta el fin. Amén.